Quiero decirles que estamos comenzando en la segunda parte de una serie que comenzamos el domingo pasado, titulado Ganando la batalla de la mente. Y sabes, solamente quiero recordarte algunas cosas de lo que dijimos el domingo pasado acerca de la batalla de la mente y cómo podemos ganar la batalla de la mente. ¿Por qué es tan importante esto en tiempos como los que estamos atravesando? Y para nosotros como cristianos, entender la victoria que podemos tener sobre nuestra vida al trabajar en nuestros pensamientos y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en nuestra mente. Decíamos que nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. De donde estén tus pensamientos más fuertes, ahí va a tomar normalmente la dirección tu vida. Decíamos también que la vida que tenemos es nada más que un reflejo de los pensamientos que pensamos, de los pensamientos que tenemos. Nuestra vida refleja normalmente lo que tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Lo que pensamos determina en lo que nos convertimos. Muchos de nosotros somos hoy lo que un día pensamos que íbamos a hacer. Muchos de nosotros hoy somos la persona que de pronto pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente nos hizo ser o nos hizo convertirnos. Así que por eso hay que tener cuidado en nuestros pensamientos, porque lo que pensamos determina en quién nos convertimos. Decíamos que la vida que tienes es un reflejo de tus pensamientos y no puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Es decir, no puedes tener una vida victoriosa con una mente de derrota. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces, es importante que manejemos y que podamos tener la victoria en nuestras mentes. ¿Y qué decíamos que teníamos que hacer? Captura las mentiras del enemigo, o sea, atrápalas. Toma control sobre las mentiras, esos pensamientos equivocados del enemigo y reemplázalos con la verdad de Dios. Tomas cautivo las mentiras del enemigo cuando llega el pensamiento equivocado y lo reemplazas por la verdad de Dios. Y te cerrábamos diciendo esto: no te quedes encerrado en una prisión de pensamientos equivocados cuando Jesús ya nos dio la llave de la salida y de la victoria. Ganando la batalla de la mente. Y hoy quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo 1 versículo 12 al 14 y luego nos sentamos. Y está Pablo hablándoles y dice: quiero que sepan, mis queridos hermanos y hermanas, que todo lo que me ha sucedido ha contribuido a difundir las buenas nuevas. Porque todos los que aquí están presentes, incluidos toda la guardia del palacio, saben que estoy encadenado por Cristo. Y debido a que mi encarcelamiento, la mayoría de los creyentes aquí han ganado confianza y hablan con valentía del mensaje de Dios sin temor. Vamos, quiero que te sientes por unas horas, unos minutos, y le digas a la persona, porque he titulado el mensaje de hoy, la perspectiva hace la diferencia. La perspectiva hace la diferencia. Escucha esto. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo lo ves. Hay cosas que tú no puedes controlar que sucedan o que suceden en tu vida, pero sí puedes controlar cómo las ves. El más grande de todos los tiempos, the great of all times, Pablo, nos enseña en cada una de sus cartas cómo ganando la batalla de la mente con una perspectiva correcta podemos obtener el destino y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero te decía que si nuestra vida normalmente toma la dirección de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son equivocados, nuestra vida va a tomar ese rumbo equivocado. El problema, ¿cuál es en nuestros pensamientos? Que la mayoría de nuestros pensamientos no son el resultado de la decisión que tomamos, no son el resultado de lo que ocurre, sino el resultado de la perspectiva de cómo lo vimos antes de que ocurrieran las cosas. Es decir, la perspectiva es la que le da forma a nuestros pensamientos. De acuerdo a la forma como tú veas tus problemas, así te vas a enfrentar a ellos. La forma como tú veas las situaciones de tu vida, así vas a reaccionar a ellos. Alguien decía, el 1% de la vida son las cosas que te suceden. El 99% es cómo reaccionas a ellas. Y quiero recordarte el día de hoy que tu perspectiva
si no está de manera correcta, normalmente va a llevarte a tener pensamientos incorrectos. Es decir, que la perspectiva hace la diferencia. La forma como ves las cosas que te suceden pueden marcar la diferencia. Por eso es importante que podamos aprender a tener una perspectiva correcta. Y sabes, yo no sé tú, pero yo tengo un problema. Tengo un problema con los cuadros. Y el problema que tengo yo con los cuadros es que yo no puedo verlos torcidos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene ese problema. Yo no puedo ver cosas torcidas. Y cuando veo algo torcido, me quedo pensando y me quedo pensando y me quedo pensando hasta que tengo que alegrarlo. Y recuerdo que hace algunos meses atrás, estaba pensando que me fui a la cama y vi que uno de los cuadros que había movido para hacer una grabación, lo volví a colocar, pero no me quedó como estaba. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Y yo veía que el cuadro no me quedaba bien. Y yo decía, no está recto. Y esas cosas de que uno se queda pensando y dice, creo que le falta un poquito. Y comencé a moverlo un poquito y uno comienza a moverlo un poquito y ese poquito se le mueve demasiado. Y después vuelve otra vez, lo mueve otra vez y se le movió mucho para ese lado. Le voy a decir esto. Me levanté de la cama, traté de moverlo todo. Duré 30 minutos tratando de arreglar 1 milímetro del cuadro. Y yo decía, no queda bien. Después de media hora de estar yo tratando de arreglar el cuadro, dije, quedó perfecto. Y lo medí, quedó perfecto. Para hacerle la historia bastante corta, que es más larga, un día llega alguien a visitar a la casa y cuando ve el cuadro dice, esto está torcido. No me hagas eso, por favor. Eso está torcido. Para mí, en mi perspectiva, escúchame, dentro de mí yo le dije, hijo de Dios. Para mí, en mi perspectiva, ese cuadro estaba perfecto y estaba ubicado de la manera correcta. Sin embargo, alguien llegó con una perspectiva diferente y se dio cuenta o pensó que ese cuadro estaba torcido, porque la perspectiva marca las diferencias. Y si nos vamos a la historia a la cual estamos leyendo el día de hoy, si observamos la historia de Pablo, nos podemos dar que la perspectiva como Pablo veía las situaciones que acontecían en su vida, las circunstancias que tenía que atravesar a consecuencia o a resultado de compartir el evangelio de Jesús a muchos lugares, la perspectiva que Pablo ponía a las circunstancias que tenía que atravesar y vivir y enfrentar por llevar el evangelio, marcó gran diferencia en su ministerio, en su vida espiritual, en cómo vivía su vida. Y lo podemos leer en las cartas y en la forma como Pablo expresa las cartas hacia los creyentes a los cuales estaba hablando. Entre esos, a la iglesia que leíamos ahorita, una iglesia llamada los Filipenses, la iglesia de Filipo. Y les escribe a ellos y le dice desde un lugar donde las circunstancias, el momento que vivía eran difíciles. Sin embargo, la perspectiva de Pablo era la perspectiva correcta. Pablo, antes de llegar al lugar donde escribe esa carta que leímos ahorita, antes de llegar a ese lugar, Pablo se estaba preparando para ir a Roma. Roma, en el lugar donde Pablo iba a compartir el evangelio, muchos estaban perdidos en Roma. Y Pablo tenía que llevar el mensaje de Jesús. Y Pablo de pronto se imaginaba que iba a llegar a Roma. Iba a llegar al lugar donde él estaba acostumbrado a estar, porque recuerda que Pablo era estudioso y era un estudiado. Pablo conocía lenguajes. Pablo se juntaba con la gente más importante de la época. Pablo, el que antes era Saulo, se juntaba con esas personas importantes y de pronto pensó y dijo, ¿sabes? Probablemente voy a llegar donde están las autoridades. Y donde llega el gobierno y las autoridades voy a compartir el mensaje de Jesús. Voy a compartir la palabra de Jesús. Y probablemente ellos se van a convertir. Y cuando ellos se conviertan, entonces van a llevar esa palabra hacia todos los demás habitantes de la tierra. Y Roma se va a convertir a Jesús y voy a cumplir la misión. Qué increíble es que cuando Pablo llega a Roma, no se encuentra con las personas, ni los gobernantes, ni las autoridades que están para recibirlo. Sino por el contrario, Pablo se encuentra con personas que están a punto de matarlo, que están por encerrarlo, que están por llevarlo a un lugar preso
para luego quitarle su vida por predicar de Jesús. Y cuando Pablo llega a Roma, lo primero que hacen es llevarlo a la prisión, a la cárcel y decirle: vas a morir por estar compartiendo el mensaje de Jesús. Entonces quiero que entiendas, la perspectiva hace la diferencia en las circunstancias que vivimos. ¿Sabes? Pablo no pudo controlar lo que le sucedió. Pablo no podía controlar que en lugar de recibirlo amablemente, lo recibieran llevándolo a la prisión. Hay cosas que Pablo no podía controlar, pero sí pudo controlar cómo enmarcó el momento que estaba viviendo y la situación que estaba enfrentando. Hay que aprender a enmarcar los momentos de la vida con la perspectiva correcta. Si tú aprendes a tener la perspectiva correcta y enmarcar los momentos de manera correcta, así sean muy difíciles, tu perspectiva correcta va a marcar la diferencia. Y quiero darte un ejemplo nada más y sencillo. Hay una foto de momentos de la vida que pasan, y pueden ponerla por favor en la pantalla. Depende cómo enmarques las cosas y las situaciones, así será tu vida. Hay personas que se levantan en la mañana y enmarcan su vida y dicen: será un día bueno, las cosas van a salir mejor, hay esperanza, hay solución. Pero hay personas que se levantan la misma mañana y enmarcan su vida en la tormenta, en las cosas que no funcionan, en las cosas que fallan. Es una misma foto, pero el marco hace la diferencia. Es una misma foto, pero la perspectiva marca la diferencia. ¿Cómo vas a ver tu vida? ¿Que hay futuro, esperanza, solución? ¿O todo lo vas a ver que viene la tormenta, la oscuridad, los problemas? ¿Cómo enmarcas tu vida? Porque la situación que está viviendo dependerá mucho tus pensamientos en cómo está tu perspectiva. Una madre que está atravesando un proceso con sus hijos puede levantarse en la mañana y decir: Señor, otra vez la foto por favor, Señor, tú tienes todo en control, tu mano está ahí. O puede levantarse en la mañana y decir: nunca van a cambiar, siempre serán lo mismo, se parecen a su papá. ¿Cómo enmarcas tu vida, tu perspectiva? Una persona que ha perdido su trabajo se puede levantar en la mañana y diciéndole: Señor, yo hice mi parte, puse los papeles, ahora te pido tu favor sobre mi vida y abre la puerta que tienes que abrirlo. O diciendo: otra puerta más que se me cerró. Las cosas no van a cambiar. Todo se pone más difícil con este gobierno. ¿Por qué las cosas no mejoran? ¿Cómo estás enmarcando tu vida? Porque tus pensamientos se van a regir mucho en cómo está tu vida. Tu perspectiva va a regir mucho tus pensamientos. Entonces Pablo les escribe y les dice al pueblo de Filipo cómo está viviendo él la perspectiva de la circunstancia. Lo acaban de encerrar, lo metieron a un lugar profundo, está esperando que le den la condena de muerte y que le digan cuándo va a morir. Pero Pablo entiende que la perspectiva hace la diferencia. Pablo entiende que hay cosas que él no puede controlar, pero sí puede controlar cómo las ve y cómo las enmarca. Pablo entiende que hay cosas en la vida que están fuera de su control y están fuera de su mano. Sin embargo, de acuerdo a cómo las vea en su perspectiva, puede marcar la diferencia. Y Pablo, cuando escribe a los filipenses, de pronto pudo haber escrito esto en medio de su situación. Escucha, está encarcelado, está en prisión, está en un momento difícil, no está en un hotel 5 estrellas. Está en prisión, encarcelado, por predicar el evangelio de Jesús, por llevar el mensaje de amor de Jesús. Está en ese lugar oscuro, húmedo, maloliente, a punto de morir. Y Pablo, si hubiera sido tú y yo, probablemente hubiera escrito algo como esto: amigos y hermanos, ahora les escribo desde esta prisión y quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha sucedido es horrible. Quería difundirles a ustedes las buenas noticias de Jesús
a través de la predicación. Pero ¿saben? Los funcionarios del gobierno no me recibieron bien. Y en lugar de eso, como resultado, estoy viviendo hoy un infierno en esta prisión. Todo lo que me ha pasado es un asco. ¿Sabes? Decido mejor decirles que la oración no funciona. ¿Que para qué? Predicar, si al final te van a meter preso. ¿Sabes qué? No vayan a la iglesia. Pablo pudo ver esa perspectiva y mirarlo de esa manera y escribirles a los filipenses de acuerdo a su dolor, a su tristeza, a sus emociones. Pablo pudo ver el cuadro desde el lugar oscuro. Pablo pudo encuadrar y enmarcar el momento que estaba viviendo desde una perspectiva oscura. Pero en lugar de eso, Pablo hace algo diferente. Y lo que leíamos hace algunos minutos es la perspectiva de Pablo con la perspectiva de Dios. Es la perspectiva de Pablo de manera correcta, con pensamientos correctos. Pablo, en lugar de escribirles esas cosas con su dolor y tristeza, les escribe con la perspectiva correcta de la esperanza en Dios, diciéndole: quiero que sepan algo, mis queridos hermanos y hermanas, que todo lo que me ha sucedido aquí ha contribuido para las buenas nuevas. En otras palabras, Pablo está diciendo: ellos creían que me iban a hacer daño encarcelándome y no se dieron cuenta de que, a lo contrario, esto me ha ayudado a extender más rápido la palabra de Dios. Pero y después dice: porque todos los que están aquí presentes, es decir, en esta cárcel, incluidos los guardias del palacio, saben que estoy encadenado por Cristo. En otras palabras, Pablo les está diciendo: sabes, mi perspectiva correcta me dice que estos guardias del palacio no tienen otra opción que escucharme. Me tienen encerrado. No les queda otra que escuchar mis oraciones. Están encerrados, no les queda otra sino escuchar mis alabanzas. Ellos no me pueden dejar solo. Tienen que estar conmigo. Y como consecuencia les toca escucharlo. Así que lo que el enemigo quiso para mal, una perspectiva correcta en Dios lo transforma para bien. ¿Estamos siguiéndome aquí? Está en la cárcel, está en la prisión. Pudo hablar en su dolor, pudo hablar en su tristeza como tú y yo a veces hablamos. Ouch. Como tú y yo a veces pensamos, que no pensamos de acuerdo a la perspectiva de Dios, sino de acuerdo a la perspectiva del dolor. Y comenzamos a juzgar y a hablar mal de los demás y a pensar mal de la gente, a pensar mal de Dios, porque habla nuestro dolor en la perspectiva. Pero Pablo pudo hablar en dolor y escribirles hasta aquí. En lugar de eso, Pablo comenzó a tener la perspectiva correcta y les dice: sabes, esto me ayudó a difundir el evangelio, las buenas nuevas. Todos los que están aquí presentes, incluidos todos los de la guardia, cada celador, cada persona, cada policía, ahora tienen que escucharme. Tienen que escuchar el mensaje y se han dado cuenta de que estoy encadenado por Cristo. Y debido a que estoy encarcelado, debido a mi prisión, la mayoría de los creyentes han ganado confianza. En otras palabras, cuando vieron a Pablo en prisión y vieron que seguía predicando y que no había puesto la perspectiva equivocada y que no estaba escribiendo en contra de Jesús, ni estaba escribiendo en contra del evangelio, sino al contrario, estaba siendo más fuerte, dijeron: hey, yo quiero ser como él. ¿Me están siguiendo aquí? Yo creo que vinimos hoy. Yo quiero ser como él. Porque un hombre tan valiente así, vale la pena seguir un ejemplo así. ¿Cómo te ve la gente cuando pasa las circunstancias en tu vida? ¿Con la perspectiva del dolor, hablando y pensando de manera equivocada? ¿O la gente te ve a ti con la perspectiva de Dios, hablando las cosas correctas, las promesas de Dios, el propósito de Dios sobre tu vida? Pablo lo que estaba diciendo en otras palabras es: en medio de todo, yo tenía un plan. De pronto era llegar a Roma, hablar con las autoridades, pensar que me iban a atender. En lugar de eso caí encarcelado. Yo tenía un plan, pero el plan de Dios era mucho mejor. Yo tenía un plan preparado, pero su plan era un plan mucho mejor del que yo esperaba. Entonces la pregunta es: ¿cómo restauro entonces, Efraín, mi perspectiva?
¿cómo hago para restaurar la perspectiva equivocada que he tenido en mi vida, que me ha llevado a tener pensamientos equivocados? Y esos pensamientos equivocados me han llevado a tener una vida equivocada. Vuelvo a decir otra vez porque parece un trabalengua y usted no me va a entender lo que estoy diciéndole. Pero ¿cómo hago para renovar y para restaurar esa perspectiva? Que por muchos años la perspectiva equivocada me ha llevado a tener pensamientos equivocados. Esos pensamientos equivocados me han llevado a tener una vida equivocada. Lo voy a poner de ejemplos otra vez. Una perspectiva equivocada te va a llevar a tener pensamientos equivocados. Pensamientos equivocados te van a llevar al destino equivocado. ¿Alguien sigue aquí? Una perspectiva equivocada, enmarcar la situación de tu vida de manera equivocada, te va a llevar inmediatamente a poner pensamientos equivocados. Y esos pensamientos equivocados en algún punto de tu vida te van a llevar a tomar malas decisiones. Te van a llevar a malas relaciones. Te van a llevar a malos procesos. Te van a llevar a malas circunstancias en tu vida. Porque malos pensamientos dirigen a malos lugares. Malas perspectivas dirigen a malos pensamientos. ¿Estoy hablando muy enredado hoy? Lo voy a decir entonces al revés. Malas perspectivas te llevan a malos pensamientos. Malos pensamientos te llevan a malos lugares. Lo voy a poner otra vez. Malas perspectivas te llevan a malos pensamientos. Malos pensamientos te unen a malas personas. Lo voy a decir otra vez. Malas perspectivas te llevan a malos pensamientos. Malos pensamientos te llevan a tomar malas decisiones. Muchas de las malas decisiones que hemos tomado en la vida comenzaron porque en algún momento o circunstancia teníamos una perspectiva equivocada y terminamos en un lugar equivocado. Porque esa perspectiva equivocada de la situación que estaba viviendo me llevó a tomar una decisión. Perdón, a pensar algo. Ese pensamiento me llevó a tomar una decisión y esa decisión me llevó a un lugar del cual muchos nos arrepentimos. La perspectiva hace la diferencia. Entonces, ¿cómo restauro la perspectiva? Dos fundamentos quiero entregarte el día de hoy para restaurar la perspectiva. Primer fundamento y primer principio que debes tener en tu vida para restaurar tu perspectiva y ponerla en la perspectiva de Dios, como hizo Pablo en su situación. En lugar de escribir en su dolor, Pablo escribió en la promesa de Dios, porque él entendió algo, lo que tú y yo tenemos que entender por el resto de nuestras vidas. Sus planes son mejores que los nuestros. Pastor, explícame eso otra vez. ¿Quieres restaurar la perspectiva de tu mente? ¿Quieres dejar de tener esa mala perspectiva que te va a llevar a malos pensamientos, que luego te va a llevar a malas decisiones, malas personas, malas relaciones, malos momentos de tu vida? ¿Quieres restaurar eso y poner la perspectiva correcta? Aprende este principio para toda tu vida. Cuando enfrentes algo, pon en tu mente eso. Siempre sus planes son mejores que los míos. Todo lo que enfrentes en la vida, bueno o malo, si viene de Dios, tienes que saber que sus planes son mejores que los nuestros. Pablo en su circunstancia, en su tristeza, en su cárcel, en su prisión, ahí con Silas, su amigo, en ese lugar donde se encontraban, él tomó la decisión de decir, sus planes son mejor que los míos. Yo pensaba de esta manera venir a Roma, Dios me trajo de otra, pero sus planes son mejores que los míos. Eso lo llevó a Pablo ¿a qué? A entender que la perspectiva correcta de la situación lo iba a llevar a tener pensamientos correctos en la situación. Y el pensamiento correcto de la situación lo iba a llevar a tener la victoria al final del camino. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Esto es para todos. Es importante. Cuando enfrentes algo difícil en tu vida, di, sus planes son mejor que los míos. Y decláralo. Piénsalo. Sus planes son mejor que los míos. Te vas a quedar caído, derrotado. Mira dónde te trajo Dios. Mira las cosas que estás viviendo. Estás peor aquí que antes. ¿Por qué vas a la iglesia ahora? Si ahora te critican más. Sus planes son mejores que los míos. Miren el trabajo que te pusiste ahora. Estás rodeado de personas que no conocen de Dios. Antes estabas en un trabajo cristiano donde la gente escuchaba música cristiana. Ahora estás rodeado de gente que lo que hace es tomar música. Yo soy la luz del mundo. Sus planes son mejores que los míos. Si Dios me colocó en este lugar aquí, pongo el pensamiento correcto, pongo la idea correcta, porque al final voy a tener la victoria. Pablo dijo, aún en esta cárcel, la perspectiva correcta me va a llevar
al lugar correcto, porque sus planes son mejores que los míos. Esta es una forma completamente diferente en cómo ver las situaciones de nuestra vida. Recuerda que no puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo ves las cosas que te suceden. Y número 2, segundo fundamento. ¿Estamos listos? Termino con esto. Van a decir, uy, qué servicio tan corto, pastor. Escúchenme. Van a salir contentos el día de hoy. A los que vinieron el día de hoy, por venir a la iglesia, van a llevarse el premio. Pero este segundo punto tiene 3 puntos. Así que para que quedaron concentrados. Escuchen. Primer fundamento y principio para estructurar correctamente nuestra perspectiva: sus planes son mejores que los nuestros. Cuando la gente te quiere hacer mostrar una perspectiva equivocada, tú declaras, sus planes son mejores que los míos. Hey, tus hijos nunca van a cambiar, nunca van a regresar, nunca van a volver a los caminos de Dios. Sus planes son mejores que los míos. Tomaron un camino equivocado, tomaron una cosa que, sus planes son mejores que los míos. Mira, te dejaron sin trabajo, ya no tienes, hey, sus planes son mejores que los míos. Una puerta se cierra, Dios abre otra, sus planes son mejores que los míos. Estás en Lubbock, Texas, antes estabas en Miami, en las playas de Miami, ahora estás en las playas de Lubbock. Playas de arena de Lubbock, playas de arena. Hey, sus planes son mejores que los míos. Dios va a hacer algo aquí en Lubbock, Texas. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo ves las cosas. Cómo enmarcas la perspectiva hace la diferencia. Segundo fundamento para estructurar correctamente y renovar nuestra perspectiva. Recuerda, tu perspectiva, mi perspectiva, no depende de las circunstancias. Porque yo no vivo por fe. Yo no vivo por vista, vivo por fe. Tu perspectiva no depende de las circunstancias. Porque tú y yo no vivimos por vista, vivimos por fe. Vamos a regresar a Pablo y a la historia de Pablo. Pablo está en la cárcel. No por un crimen que haya hecho Pablo. No porque Pablo hizo algo malo. No porque Pablo mató a alguien, no porque Pablo robó en algún lugar. Pablo está en prisión por predicar el evangelio de Jesús. Pablo está en prisión por extender el reino de los cielos. Por algo que tú y yo hacemos cómodamente cada domingo. A él le tocaba hacerlo en medio de la persecución. Y por esa consecuencia, Pablo está ahora en la cárcel. Y en esa cárcel, con un amigo llamado Silas, que los encierran a los dos por llevar el evangelio de Jesús. Pablo está escribiendo a los filipenses, a la misma iglesia que le hablábamos algunos minutos atrás, y que les decía, saben, tengo buenas noticias, porque a pesar de todo, sus planes son mejores que los míos, y todo esto ha trabajado para bien. Unos capítulos más adelante, Pablo sigue escribiendo la carta, en la misma prisión, en la misma cárcel. Cuando Pablo escribe el capítulo 1, Pablo está en la cárcel. Escúcheme, usted pensaría que después de tener una perspectiva correcta y decir sus planes son mejores que los míos, Dios algo va a hacer. Para el capítulo 2, Pablo sigue en la cárcel. Y déjame decirte algo, nosotros vemos los capítulos de la Biblia una página tras de otra. Han pasado días. Cuando Pablo escribe la segunda parte, el segundo capítulo. Porque a veces creemos que todas las cosas se van a solucionar de un momento a otro. No, toman tiempo. Segundo capítulo y Pablo sigue en la cárcel. Tercer capítulo y usted se sorprenderá y dirá, probablemente Pablo para este momento ya salió de la prisión, Dios lo tiene en un lugar de honra, están tocando el piano para él y él está predicando el evangelio de Jesús. Pablo está peor, con hambre, en desnudez, encarcelado de pies y manos. Antes comía 3 comidas, ahora solamente una, si se la dan. Golpes, látigos. Tercer capítulo. Y Pablo sigue escribiéndole a los filipenses. Amén, mamita. Precioso. Mi sobrino. Ya está diciéndome amén a lo que estoy diciendo. Usted no lo dice ella. Amén. Capítulo 4. Y Pablo le escribe a los filipenses lo siguiente. En esa prisión, en ese lugar oscuro, en ese momento donde él pudo quejarse, donde pudo decir, nada va a funcionar, han pasado días y días, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y yo sigo en este mismo lugar.
Pudo haber dicho eso, cambiar su perspectiva y dejar que los pensamientos comenzaran a ser equivocados y como resultado comenzar a negar de Dios, comenzar a criticar a Dios, comenzar a renegar de Dios, comenzar a vivir una vida equivocada. Pero Pablo decidió hacer la perspectiva correcta. Porque Pablo no vive por vista, Pablo vive por fe. Porque Pablo entiende que su perspectiva no depende de las circunstancias, su perspectiva depende de la fe que cree en Dios. ¿Alguien me sigue aquí? Y en ese lugar, encarcelado todavía, Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, y les dice esto: amigos, siempre estén alegres. Espera. Siempre estén alegres. Y como un buen papá y una buena mamá que te repite cosas varias veces, para no dejarlo una sola vez, le vuelve a repetir y le dije: hey, por si se les olvida, recuerden esto. Regocíjense, siempre estén alegres. Hey, Pablo, te entiendo en los momentos buenos, pero en una cárcel, en una prisión, siempre estén alegres. Yo no sé ustedes, pero yo odio eso de Pablo. Me cae mal Pablo. No, en serio, me cae mal. ¿Usted alguna vez ha tenido esa gente que siempre es positiva? Dices, Dios te bendiga. Pablo está diciendo siempre estén alegres en una prisión. Y además lo repito otra vez y le dice: hey, le estoy diciendo, siempre estén alegres. Yo no sé, pero sería un buen versículo como ponerlo en una taza de café que diga: regocíjese en el Señor siempre. Y los ponemos y decimos: regocíjese. Sería bonito enviar una carta que diga: regocíjate en el Señor siempre. Ponerlo con los textos que recibes tú en la iglesia: regocíjate en el Señor siempre. Y muchos: amén. Regocíjate en el Señor siempre. Sí, regocíjate en el Señor siempre. Cuando estás atorado en tu carro, más de 100 grados aquí en Lubbock, Texas, se te espicha una llanta o se te explota una llanta y tienes que cambiarla afuera. Y después que está el sol a 100 grados, comienza a llover, porque el tiempo aquí en Lubbock, Texas está loco. Y comienza a llover y comienza a caerte la lluvia exactamente en el momento que estás afuera tratando de cambiar la llanta. Y cuando te das cuenta, pasa un carro a toda velocidad, no te das cuenta, te llena todo de basura. Regocíjate en el Señor siempre. Regocíjate en el Señor siempre cuando llegas al trabajo con una alegría, contento, feliz, y de pronto te encuentras que el jefe esa noche no durmió bien y te tira cosas encima de la cara. Regocíjate en el Señor siempre. Pablo, sea serio. Give me a break. Regocíjate en el Señor siempre. Cuando llego a casa y lo único que veo es desorden por toda la casa. ¿Dónde están las mamás? Digan amén. Hijos, aprendan una lección. Cuando mamá les diga: ahí está el desorden, regocíjate en el Señor siempre. Regocíjate en el Señor siempre. Cuando no he podido dormir toda la noche porque no sé cómo hacer el día de mañana para poder pagar los biles, para poder pagar todas las cosas de la casa, regocíjate en el Señor siempre, Pablo. Lo que más rabia me da es que uno tiene que ir a la historia de la cual estamos hablando. Y me voy a Pablo y digo: Pablo, ¿en verdad te regocijabas cuando estaba en la cárcel? ¿Sabes cuál es la mala noticia para nosotros? Que sí se regocijaba en la cárcel. Que en medio de la prisión se regocijaba. Sí. Que en medio de la prisión, en el momento del dolor, en el momento de tristeza, en el momento de la angustia, en medio del hambre, Pablo tenía una perspectiva correcta y se regocijaba en Dios. Déjeme darle una noticia. Sí. Pablo era un superdotado. Pablo era un superhombre. Pablo no iba al baño. Pablo no comía. No, déjeme decirle, Pablo iba al baño como usted y yo. Pablo también le olían los pies como usted o alguno de ustedes. Pablo también le daba hambre como tú y yo. Pablo también sufría con los latigazos. Pablo también sangraba como tú y yo, sangraba también. Y sin embargo, en medio de su momento, la perspectiva correcta le dijo: siempre alegres. Regocíjense en el Señor siempre. Y eso que no quiero irme a lugares más profundos por respeto y porque entiendo que el momento difícil de muchos
a veces como predicadores o como líderes, no llegamos a entenderlo. Pero hay lugares mucho más profundos al que puedo ir y tú sabes de qué hablo. Abusos, adicciones, hijos, finanzas, mucho más profundo. Pérdidas, enfermedades. Esos son lugares de prisión y oscuros. Pablo, ¿me vas a decir, regocíjate en el Señor? No, te digo otra vez, regocíjate y alégrate en el Señor. ¿Cómo hizo Pablo para hacerlo? ¿Cómo hizo Pablo para que su perspectiva no fuera dañada por el momento que estaba atravesando y entendiera que va más allá de lo que puede ver y sus circunstancias? ¿Cómo hizo Pablo para caminar por fe y no por vista? Y nos enseña 3 cosas, Pablo. En primer lugar, escucha esto. Pablo y Silas, porque estaban los dos encerrados, ellos, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, pusieron el cuadro correcto, enmarcaron la perspectiva de manera correcta a las circunstancias y decidieron hacer algo. Ellos alabaron a Dios por el quién y no por el qué. Entendieron que su perspectiva estaba en el quién y no en el qué. Estar ensangrentados, encadenados en prisión. Si usted le hubiera preguntado a Pablo y Silas, ¿por qué alaban a Dios? ¿Por qué alaban a Dios en medio de la prisión? Yo no creo que hubieran tenido ningún qué de darles como respuesta. ¿Qué les hubieran podido decir? No, alabo a Dios porque la cárcel en que estamos no huele tan mal. No, alabo a Dios porque las cadenas no me aprietan tanto. No, alabo a Dios porque solo nos dan 30 latigazos al día. No habría ningún porqué para alabar a Dios. El único porqué el cual ellos podían alabar era porque, aunque no pasaba nada bueno, su Dios seguía siendo bueno. Porque no había ningún buen qué de las circunstancias, sí había un buen quién en las circunstancias. Porque no alababan a Dios por qué, sino por quién es Él. En medio de tu circunstancia, la perspectiva correcta te va a llevar a entender que tu perspectiva no depende de tus circunstancias, que vives por fe y no por vista. Cuando entiendes que tú no alabas a Dios y te regocijas y te alegras y confías y tienes esperanza en Dios, ¿por qué te pasa en la vida? Sino por quién está a tu lado en las cosas que te pasan en la vida. Porque tú no alabas a Dios y te alegras y tienes esperanzas y tienes pensamientos correctos que vienen de una perspectiva correcta por las cosas buenas que te pasan en la vida, sino por quién está en tu vida. Tu perspectiva correcta viene no de un qué, sino de un quién. Alababan a Dios por quién es Él. Escucha, puede que no te guste el qué de lo que está sucediendo en tu vida, pero aún puedes alabar a Dios por quién es Él. Puede que las circunstancias de tu vida que estés atravesando, que estés viviendo o que vayas a atravesar no te guste, pero no la puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo la ves. No la vas a ver por el qué me está pasando, la vas a ver en quién estoy confiando. Parece que el primer punto todavía no les ha llegado al corazón, pero de pronto el segundo sí. ¿Están listos? Lo segundo, Pablo y Silas entendieron que ellos alababan a Dios aún antes de ver la solución. Alababan a Dios aún antes de ver la solución. Muy a menudo nos abstenemos, evitamos alabar a Dios hasta cuando Él proporciona la salida o la solución. En otras palabras, Dios, yo no te voy a alabar ni te voy a dar gracias hasta cuando vea la respuesta.
Cuando ese hijo regrese, cuando ese trabajo me lo den, cuando las finanzas funcionen. Ese día te alabo, Señor. Cuando el carro me funcione bien y nunca se me caiga, cuando las cosas me funcionan bien en mi casa, cuando mi matrimonio regrese. Pablo entendió que alabar a Dios no tenía que ver con ver la solución. Él alababa a Dios aún antes de verlo. Silas lo entendió también. Por eso alababan a Dios aún en medio de la prisión. Escúchame, perspectiva correcta. En medio de tu circunstancia, tú alabas a Dios no por tu solución. Tú alabas a Dios porque Dios está trabajando aún que no veas la solución. Y tú alabas a Dios y agradeces a Dios aún antes de ver la solución. Cuando esperamos que la solución esté, que las cosas estén resueltas para alabar a Dios, ¿sabes? Escúchame, nos volvemos como niños chiflados, consentidos, pechichones decimos en Colombia. ¿Eres un niño chiflado? Yo no como hasta que me des postre. Yo no voy hasta que me compres ese juguete. Y así a veces nos portamos con Dios. Yo no te alabo hasta que cambie mi situación. Yo no voy a la iglesia hasta cuando cambie todo. Yo no te voy a dar hasta cuándo. Yo no voy a servir hasta cuándo. Hey, Pablo en la prisión le decía, Señor, yo no te alabo por qué, yo te alabo por quién. Yo no te alabo por ver la solución, yo te alabo aún antes de ver la solución. Aún aquí en la cárcel, sin que las puertas se abran, yo te alabo, Dios, porque yo te alabo aún antes de ver las respuestas. Pablo y Silas alabaron a Dios aún antes de que Dios respondiera a sus oraciones. Dios, cuando tú respondas mi oración, ese día regreso a la iglesia. Chiflada, chiflado. Pechichón, pechichona, para decirlo en colombiano también, que nos están viendo en Colombia. Calmado, venado. Señor, hasta cuando tú respondas mis oraciones, entonces yo vuelvo a leer la Biblia. Voy a dejar de orar porque tú no has respondido a mis oraciones. Hey, Pablo y Silas alababan a Dios aún antes de que respondiera a sus oraciones. ¿Recuerdan? Capítulo 1, capítulo 2, 3, seguían en la cárcel. Y 4, escribiendo esto, todavía estaban en la cárcel. Alégrense, siempre alégrense. Y en tercer lugar, termino con esto. Pablo entendió, y esto y Silas. Ellos estaban alabando a Dios y luego Dios apareció. De pronto esto no lo entiendes todavía. Pablo y Silas estaban alabando a Dios y luego Dios apareció. Pablo y Silas en medio de la noche, literalmente la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. Los prisioneros y los guardias tenían que escucharlos. Les tocaba. Es más, creo que Pablo tenía la audiencia más grande porque cambiaban a un guardia, llegaba otro y decía, ¿y este todavía está adorando a Dios? Y en medio de la prisión, Pablo y Silas adoraban a Dios y exaltaban a Dios. Alegres, siempre alegres. Hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuál libertad en la casa de Dios? ¿Estás en la cárcel? Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Transformas para bien. Dirían las personas que estaban a su lado, locos. Esté adorando a Dios, que todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. De pronto esas canciones no existían en ese momento, lo más probable, pero sí de pronto Dios está aquí. Bueno, también está viejita. No daré mi vida a nadie más que a él. Este loco que está cantando. Y a la medianoche estaban adorando a Pablo y Silas. Se van a despertar. Y ¡pum! Los lugares de la cárcel comenzaron a temblar. La prisión comenzó a temblar. Los barrotes comenzaron a temblar.
las puertas se cayeron. Porque mientras Pablo y Sila adoraban y alababan a Dios, Dios apareció. De repente, dice Hechos capítulo 16, 26. De repente hubo un terremoto masivo y la prisión fue sacudida hasta sus cimientos. Todas las puertas se abrieron de inmediato y las cadenas de cada prisionero se cayeron. Escucha, no alababan a Dios porque se apareció. Dios se apareció porque ellos lo alababan. Come on, somebody. No alabaron a Dios porque Dios apareció, no. Mientras ellos alababan a Dios, Dios se apareció. Tú no alabas a Dios para que Dios aparezca, no. No. Tú alabas a Dios y Él aparece. Estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu, en verdad. Si Dios aún no ha aparecido en tu situación, adora, porque en algún momento va a aparecer. Come on. Porque yo no le sirvo porque Él aparece. Dios aparece mientras yo le sirvo. No le obedezco porque Él aparece. No. Él aparece mientras yo le obedezco. Yo no le doy a Dios porque Él aparece. Él apareció porque le estoy dando y le estoy dando y le estoy dando. Dios aparece. Mientras alababan, Dios apareció. Pastor, ¿cómo pongo la perspectiva correcta? Dos fundamentos. Número uno, tu perspectiva tiene que entender que sus planes son mejores que los tuyos, que los nuestros. Número dos, tu perspectiva no depende de las circunstancias, porque tú no vives por vista, tú vives por fe. Y para vivir por fe y no por vista, vas a tener que entender que tú alabas a Dios no por qué, sino por quién es Él. Que tú alabas a Dios aún antes de ver la solución en la vida. Que tú alabas a Dios y Él aparece. No, Él aparece y lo alabo. No. Tú lo alabas y Él aparece. ¿Cuántos quieren este año tener la perspectiva correcta en las situaciones de su vida? No sé lo que estás enfrentando el día de hoy, pero ponle la perspectiva correcta y Dios aparece. Dios aparece. Puedes ponerte de pie en esta hora. Cuando lo alabamos, Él aparece. Y cuando Él aparezca, Él cambiará tus pensamientos, transformará tu mente. Y si cambiamos nuestros pensamientos, nuestra vida va a cambiar. Si tú lo alabas, Él aparecerá. Cuando Él aparezca, tus pensamientos van a ser diferentes. Y cuando tus pensamientos sean diferentes, tu vida va a ser diferente. Pero tienes que tener la perspectiva correcta el día de hoy a lo que estás viviendo en tu vida el día de hoy. Voy a estar soltero, soltera toda la vida, Dios. Perspectiva correcta. Dile, Señor, tus planes son mejores que los míos. Yo no vivo por vista, vivo por fe. Tú tienes los planes para mí preparados. Señor, mis finanzas nunca van a cambiar. Hey, sus planes son mejores que los nuestros. Yo no vivo por vista, vivo por fe. Él aparecerá. Él se mostrará. Señor, mis hijos nunca van a salir de esa adicción. Nunca van a ser diferentes. Sus planes son mejores que los nuestros. Yo no vivo por lo que veo, yo vivo por fe. Él aparecerá. Así. Cuando el enemigo ponga pensamientos de mentira
equivocados que te quieran decir contraria a las cosas, al propósito de Dios, hasta ahí. Sus pensamientos, sus planes, sus propósitos son mejores que los míos. Yo no vivo por lo que veo, yo vivo por fe. Él aparecerá. Señor, te doy gracias por cada persona que vino el día de hoy y que ha entendido la importancia de una perspectiva correcta que hace la diferencia. Pablo y Silas nos han enseñado, Dios, que marcar correctamente las circunstancias de nuestra vida hacen una gran diferencia, Dios. Por eso mi oración es hoy, Dios, que de aquí salgan padres, madres, mujeres, hombres, hijos, hijas, entendiendo la importancia de poner la perspectiva en Dios, que tus planes son mejores que los nuestros, que no vivimos de acuerdo a las circunstancias que estemos enfrentando o atravesando, que vivimos por fe y no por vista, que te alabamos por quien eres, no por lo que nos das, que te alabamos, Dios, y te servimos aún antes de ver la respuesta, que te alabamos y que tú aparecerás, Dios. Tú te mostrarás, Señor. En el lugar donde te encuentras puedes hacer una oración si quieres hacerlo el día de hoy. De pronto es por primera vez para alguien, pero tú puedes hacerlo también en esta hora y decirle: Señor Jesús. Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy tomo la decisión Hoy tomo la decisión de tener una perspectiva correcta. De todo. De todo. Diga, de todo. De todo. Otra vez diga, de todo. De todo. Lo que viva en mi vida. Lo que viva en mi vida. Lo bueno y lo malo. Y lo malo. Las adversidades. Las adversidades. O las victorias. Las victorias. En todo. En todo. Yo pondré la perspectiva correcta. La perspectiva correcta. Porque tus planes son mejores que los míos. Son mejores que los míos. Porque mi perspectiva no la vivo por vista. Vamos, diga, no por vista, no por vista, sino por fe. Por fe. Yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Dios. Aunque no vea el resultado aún. Yo te alabo, Dios. Por quién eres tú. Por quién eres tú. Yo te alabo. Y sé que vas a aparecer, Dios. Sé que vas a aparecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de